Pues se acabaron las Olimpiadas. Se nos acabaron las Olimpiadas. ¿Viste el final del maratón de mujeres? No vi la premiación. No, yo no vi la premiación. Así como te emocionas tú con el fútbol, yo me emociono con las carreras, ¿no? Particularmente con los maratones. Sí. Espectacular. O sea, de las cosas más fregonas. Neta, velo. Pero la chava que gana, te la voy a arruinar, pero no importa. Pero ya sé que no me vas a hacer caso y no lo vas a ver. Pero la Sí, chava lo que voy a ver. gana, o sea, en un maratón son 42 kilómetros, ¿verdad? Es un chorro de distancia. Un chorro de distancia. Y es bien raro que al final vayan tan pegados. O sea, casi siempre, pues al final ya va uno ganando por X, muchos segundos, 10 un metros. minuto. Aquí iban como 5 chavas al final, cuando les faltaba menos de 1 kilómetro, que eso es bien raro, y todas pegaditas. Y cuando faltaba así como 1 kilómetro, se empiezan a despegar, y al mero final, en los últimos, no sé, 200 metros o 300 metros, quedaban 2 chavas, y la que nunca se puso en primer lugar, no tienes una idea, o sea, yo no entiendo de dónde fregados sacan ese nivel de energía, pero se avienta un sprint como si la viniera persiguiendo un perro, espectacular. O sea, no Oye, puedes creer. y esta es la chava que nació en Kenia, ¿en Kenia o en Etiopía? No sé. Creció en Sí, Holanda. ajá, exacto. Compite por Holanda, pero es originaria o de Kenia y Etiopía. El tema de Kenia y Etiopía es que la realidad es que más que Kenia y Etiopía, todos son de un mismo lugar. Todos los corredores que participan por Kenia o Etiopía vienen como que de la misma zona. O sea, hay un tema genético ahí muy Sí, relevante. Pero bueno, son los esta chava, Masái, ¿no? Que son súper largos, o sea, muy altos, muy delgados. estos están bien chiquitos, están Ah. todos chiquitos, pero es un tema de capacidad pulmonar y la madre. Y esta chava, porque en la premiación la premiaron y traía la cabeza cubierta, entiendo que por cuestiones religiosas, ¿también corrió así? No, o sea, necesitas la cabeza respirar, pero, o sea, la chava quedó en tercer lugar en el 5K o en 5,000 metros, en tercer lugar en los 10,000 metros y ganó el maratón. O sea, la friega que se puso en la última semana, pero te juro que sobre todo la friega que se puso en ese último minuto es impresionante. O sea, en el 100% de los maratones que yo he corrido, llego casi a gatas, ¿verdad? O sea, ya no puedes creer así al final. Y esta chava corre con una velocidad que no lo puedes creer. Vale mucho la pena. Lo voy a ver. Para mí fue el highlight de la Olimpiada, perdón. Y hablando de la premiación de las Olimpiadas, justo antes de ver la premiación leí un artículo en el New York Times que decía que los patrocinadores se pasaron. O sea, que una cosa es patrocinar y otra cosa es ya ser groseramente intrusivos en el espíritu olímpico. Y una de las cosas de las que se quejaban mucho, que no me había yo fijado hasta haberlo leído, es que las charolitas donde entregaban las medallas eran claramente el patrón de Louis Vuitton de los cuadritos, ¿no? Del cuadrito café y café oscuro y café claro. Y sí, ya que lo ves, no lo podía yo dejar de ver, ¿no? Entonces, bueno, un muy elegante product placement, pero había gente que estaba molesta. Sí, yo quiero suponer que siempre hubo una primera vez de que alguien se anunció en el fútbol, en no sé dónde, y siempre hay una primera, o sea, la publicidad se ha ido metiendo a todos lados y como que este era un espacio sagrado y que como que lo habían logrado mantener así y como que en estas Olimpiadas fue muy evidente ya por más lugares, todos los patrocinadores y era cuestión de tiempo, ¿verdad? Está bueno el artículo del New York Times, la verdad, Muy bueno. pero bueno. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de las notas principales que traemos esta semana. Fíjate que la primera que te quiero platicar es que, según un artículo de Latinometrics, los inversionistas mexicanos han crecido 32x en la última década. Entonces, no sé exacto cómo sacaron el número ese 32x, como que quiero ver el Excel y la memoria de cálculo porque no le entiendo. Pero lo que sí es cierto es que en 2015 había menos de 1% de los mexicanos mayores de 18 años con una cuenta de inversión y hoy se reporta que el 13% tienen una cuenta de inversión. Entonces, por eso te digo que no sé dónde sacaron el 32x, pero igual es, como tú dices, un chorro de mexicanos que antes no invertían, no conocían la palabra inversión y que hoy en día están invirtiendo. Ahora, más del 60% de esas inversiones están en lo que se llama deuda nacional, que es básicamente CETES. Y pues que los CETES, hace 2 años yo creo que la mayoría de la gente no sabía qué eran, y hoy en día yo sí tengo mucha gente que no es muy sofisticada financieramente, que no estudió finanzas ni nada y sí están muy al pendiente de cuánto están dando los CETES y en su banco pues les ofrecieron una cuenta indexada a CETES y entonces están por primera vez recibiendo rendimientos por su dinero, ¿no? Sí, sí y como que no.
O sea, yo también he caído con estas gráficas de crecimiento. Nosotros hemos publicado unas parecidas en White Paper porque efectivamente, a ver, creo que es importante entender, las cuentas en las casas de bolsa en México por décadas no se movieron. O sea, perdón, el número de cuentas. Por muchos años, pues había, si no me equivoco, algo así como que 300,000 cuentas en las casas de bolsa y subían un poquito y bajaban un poquito, pero ahí estaban por años. Cuando pasan dos cosas al mismo tiempo. O sea, aparecen las fintech que empiezan a agarrar sobre todo las plataformas para abrir tu cuenta online y manejarlo desde una app y la madre. Y al mismo tiempo pasa la pandemia y explota en la popularidad de Robinhood en Estados Unidos y los gringos traen lana, mucha gente traía dinero para invertir y pues ya sabemos todo lo que pasó con las GameStop y toda la cosa. Y en México, quien realmente se llevó todo eso fue GBM, ¿no? Con GBM Plus. Y entonces, de un año a otro, de 2019 a 2020, explotó el número de cuentas y luego al 2021 todavía más, ¿no? Y entonces, hoy hay algo así como 10 millones de cuentas. Cuando te digo, nunca habían llegado ni a los 500,000, entonces hoy hay como 10 millones, pues dices, wow, sí, los mexicanos están invirtiendo. Eso es engañoso. Millones de personas abrieron las cuentas que realmente no se usan o se usan mínimo, ¿verdad? Sí hubo un momento en donde hubo mucha gente que compró acciones, particularmente de empresas en Estados Unidos. En México no tantos, en la bolsa mexicana al revés. Lo que hemos visto es más inactividad y menos empresas. Algunos chavos que sí entraron con las apps fueron por medio del SIC a comprar acciones de Apple y de Tesla o no sé, del mismo GameStop, pero eso nunca lo capturaron las empresas mexicanas y ni siquiera lo capturaron las casas de bolsa, porque tú ves los ingresos de las casas de bolsa y sí han mejorado, pero no es ni un 2X, ¿verdad? Comparado con lo que había antes, mucho menos un 30X. Entonces yo te diría al revés, porque luego mantener estas cuentas hasta les debe de costar por temas regulatorios o lo que tú quieras. Por eso, pero Entonces, entonces, a ver, justo te iba a decir eso. Lo que tú estás diciendo es, en número de cuentas y por lo tanto en número de personas, sí ha crecido mucho. ajá, En balance, en como assets under management, ¿no? Que es AUM, que es la métrica reina de cualquier manejador de dinero, tiene que haber crecido algo, pero definitivamente no es así. Y eso encima, entonces lo que te hace es que casi que el valor promedio de la cuenta se fue al suelo y la rentabilidad, por tanto, se debe de haber visto muy retada para estos casas de bolsa. sí, en algunos casos se ve más complicado que positivo. O sea, tú ves el crecimiento en ingresos de las casas de bolsa y tengo aquí en Margin, que es esta publicación hermana White Paper, hicimos un análisis muy profundo de qué ha pasado en los últimos años con las casas de bolsa y pues explota el número de cuentas, pero los ingresos no, ¿verdad? Y pues eso termina afectando la rentabilidad. Los assets under management sí han crecido en México, pero nada que ver con esto y está más ligado quizás incluso al aumento en las cuentas de personas morales. El aumento en las cuentas de personas morales, pues sí, a lo mejor es un 20% en los últimos años. Es importante las empresas que ahora tienen cuentas y que ahorran y la madre, versus las que no, pero nada que ver. Entonces, como que este tema del inversionista retail que vimos en Estados Unidos parecía que se iba a dar aquí, pero realmente no se dio. La gente bajó el app, abrió la cuenta y ahí se quedó, ¿verdad? Me metió $2 o a lo mejor compró una acción en algún momento, pero no parece que tengan mucha actividad. Y luego el tema de los sets, a mí la parte que sí me impresiona, Carla, y yo lo veo otra vez en mi microcosmos de mi familia con mis hijos, pero mis hijos les está tocando abrir sus cuentas de banco y empezar a ganar dinero en un momento que las tasas están bien altas y entonces realmente están conscientes de que tienen que poner su dinero en una cuenta que les dé mejor rendimiento y se platican y dicen, no, pues es que si yo le pongo aquí, ¿cuánto me va a tardar en que crezca? Y porque si tienes una tasa de 15%, sí se nota en tu dinero, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Y además yo creo que lo han hecho, o sea, GBM en particular lo ha hecho extraordinariamente bien porque en la app de GBM te va diciendo cada día cuánto estás ganando. Entonces, de pronto llevas una semana con tus 1,000 pesos invertidos y si te dice, pues ya traes 10 pesitos o 6 pesitos extras. Y además, cada vez que te van a subir la tasa, te mandan un email muy celebratorio que dice, ya la tasa que te vamos a dar en Smart Cash es de, subimos 3 puntos base, ¿no? Entonces creo que sí han hecho una cultura de que la gente de pronto entienda qué quiere decir poner a trabajar tu dinero, porque es que antes no había opciones
fáciles, ¿no? Con liquidez diaria, donde no tuvieras un saldo mínimo, etcétera, ¿no? O sea, no solamente eso, sino que aparte, pues si te están dando una tasa de 1% y tienes 1,000 pesos en la cuenta, pues nunca se va a notar, ¿verdad? Ahora, 15% y si eso está Sí, bien, no se exacto. nota. Pero a mí me gustaría ver cómo se comporta esto desde el punto de vista más formativo o pedagógico para alguien que, como en el caso de mis hijos, que están creciendo en un momento en donde está así la cosa. O sea, si esto realmente te hace ya que el resto de tu vida vayas a ser más consciente de la tasa, que ojalá ahí sea el caso, ¿no? Y de cuidas Yo creo que mejor sí, todo. fíjate que este libro que creo que nos gustó mucho a los dos, que aparte acabo de comprar una copia para regalarlo, de Psychology of Money, de Morgan Housel. Una de las cosas más importantes para mí que dice ese libro es que las primeras experiencias que tú tienes con el dinero en tus años formativos de adolescencia van a tener efectos en cómo tú piensas acerca del dinero toda la vida. Entonces, yo no sé si tú, pero por ejemplo, yo, una de las cosas que más me agobia del dinero es cuál es la tasa de cambio contra el dólar. Y cuando pienso, pues claro, crecí en una época de constantes devaluaciones. Seguramente los Ujú. chavos de hoy en día, pues que ya no entienden eso de las devaluaciones, porque bueno, ahorita ha habido una, pero no es tan dramática como la que hubo en nuestra época, van a tener mucho más esta idea de en cuánto están las tasas. Entonces, lo que te pasa en tu adolescencia y en tu adultez temprana es muy importante. Sí, claro, no lo había visto de esa perspectiva, pero me hace perfecto sentido. O sea, ellos están muy conscientes ahorita de que su dinero en un lugar o en otro les va a ir mejor, ¿no? Y que les conviene ponerlo a trabajar y que les conviene ahorrar. Seguramente eso va a tener un impacto de largo plazo. Una cosa interesante que decía el artículo es que más del 67% de todo el dinero ahorrado por los ahorradores mexicanos está justamente en deuda nacional, en CETES, 61% en bonos de gobierno CETES, o me imagino cosas indexadas a CETES, el 24% en acciones, que se me hizo un chorro. Bueno, aunque si lo compararas en Estados Unidos, supongo que debería de ser al revés. El 8% en cajas de ahorro y solamente el 4% en deuda, Ya. o sea, en bonos, lo cual seguramente es muy distinto en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la gente, por lo que yo sé, tiene portafolios mucho más balanceados entre deuda corporativa y equity corporativo. Habría que ver. Sí, Entonces, bueno, en fin, sí. estamos apenas empezando esto y yo creo que hay mucho para dónde crecer. Ojalá que no les den la torre tener tantas cuentas con muy poquito dinero y la rentabilidad se les vea muy, muy retada y entonces digan, es algo de este mercado, ¿no? Tienen que revisar su estrategia y yo a mí me tocó entrevistar con algunas casas de bolsa que dicen, a ver, yo no quiero más cuentas. ¿Verdad? O sea, mi estrategia nunca ha sido tener más cuentas, simplemente que los que ya son mis clientes transaccionen más, ¿no? En fin, son diferentes approaches para esto. ¿Qué más, Carla? Te quiero platicar de un artículo fantástico en el Atlantic que habla de por qué hay tan pocos doctores en Estados Unidos. Y me llamó la atención porque yo tengo una cuñada que es doctora en México y recientemente tuve algunos altercados con el sistema de salud pública en México. Y le preguntaba mucho a ella, ¿por qué es tan malo el sistema de salud pública? O sea, ¿por qué la escasez de médicos? Y por otro lado, yo me acordaba de sus años de estudiante, qué difícil es en México obtener una plaza de residente para formarte como doctor. Entonces yo decía, algo aquí está desbalanceado porque claramente hay muchísima demanda y del lado de la oferta hay muchísimos chavos que quieren ser doctores en México y en la época del examen nacional de admisión a la residencia médica, si sigues algunos doctores, o sea, es terrible cómo se matan estudiando y luego no los aceptan o hay 3 plazas para dermatología y cosas así. Y pues ella me decía, no sé, es que hay pocas plazas, pero yo le decía, sí, pero a ver, desde el punto de vista de los mercados, pues eso, hay algo que está constringiendo artificialmente el sistema, ¿no? Y este artículo del Atlántica, a pesar de que está enfocado en el mercado americano, creo que lo explica perfectamente. O sea, básicamente lo que dice es que hay dos maneras de tener médicos. O los formas o los importas, Ajá. ¿no? O sea, cualquier país del mundo o creces a tus propios doctores o los traes de otros países. Estados Unidos, lo que argumenta el artículo es que es muy malo para las dos cosas. Es Ok. muy malo para formar doctores porque tienen el programa de estudios de escuela médica más larga de la OCDE, porque primero tienes que estudiar 4 años de college y luego los 6 años de medicina, pero además tienen igual que México, este sistema donde es muy difícil obtener una plaza de residente, que es donde aprendes a ser doctor realmente en un hospital, porque los hospitales, el gobierno les fondea la educación médica de los doctores, a pesar de que los estudiantes también tienen que endeudarse un montón. Y entonces lo que decía es que la verdad es que los doctores en Estados Unidos son un poco una mafia, que no quieren que haya más doctores, porque ser doctor, sobre todo especialista, es un gran, gran, gran negocio y entonces les da miedo de que si hay más, pues ya no van a ganar tanto, ¿no? Por eso también hay pocos doctores, lo que les llaman de primera línea,
pediatras, médicos generales, médicos internistas, porque pues, si ya te fletaste 10 años estudiando y tienes una deuda loca, igual y decides estudiar un año más y volverte un especialista y vas a ganar mucho más. Y la segunda cosa es que son malos importando doctores porque hacen imposible que cualquier médico entrenado en otro país se recertifique. Es muy, muy complicado, muy difícil. Tienes que pasar años recertificándote. Pero además, cuando hicieron el NAFTA, esto yo no lo sabía, hay previsiones especiales, el Tratado de Libre Comercio, para que los doctores, tanto canadienses como mexicanos, no, o sea, es de las categorías protegidas en Estados Unidos. Ya. Entonces, a pesar de que se hizo un tratado económico, los doctores quedaron totalmente fuera. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver? Además de que me pareció súper interesante, ¿qué tiene que ver con México? Que al mero final del artículo hay una gráfica que enseña cuántos médicos hay por cada 10,000 habitantes en todos los países de la OCDE. Y oh sorpresa, los únicos 2 países que están peor que Estados Unidos son México y Corea. Wow. Fíjate, Corea. Austria, por ejemplo, tiene 52 médicos por cada 10,000 habitantes, ¿ok? 52. Estados Unidos tiene como 27, o sea, la mitad que Austria. México tiene 24. Entonces, la verdad es que no encontré, porque me puse a buscar si había algún artículo de por qué en México, que necesitamos tanto urgentemente doctores, no solo para nuestra propia población, sino que en la frontera se ha vuelto además un tema de que también muchos americanos sin seguro médico cruzan la frontera para atenderse. ¿Por qué no podemos formar más médicos? El autor del artículo dice que deberíamos de tener una agenda de abundancia, lo dice para Estados Unidos, pero creo que es igualito para México, donde tenemos que ver cómo hacemos para que haya abundancia en vivienda, en doctores y en otras cosas. Y creo que totalmente, o sea, si alguien sabe, por favor, escríbenos, ¿por qué en México, si se necesitan tantos doctores y tanta gente quiere estudiar medicina, por qué estamos artificialmente ahogando al sistema? Y el artículo está buenísimo. En fin, no sé si me lo eché muy largo, pero de verdad me pareció fascinante. No, no, te creo. Y fíjate, el año pasado creo que publicamos en White Paper un artículo del explosivo crecimiento del turismo médico en ciertos En la frontera. lugares de la frontera. O sea, esto de alguna manera explica, y me acaba de tocar ver, ahora que fui a la Isla del Padre hace como 3 semanas, crucé por un lugar que nunca había ido, y es otro puente. No tienes una idea, Carla, de lo dramático. O sea, toda se cuenta que la callecita para llegar al puente llena de locales de dentistas, llena de afuera casi que gente haciendo fila para entrar a los locales de puros niños que están cruzando para atenderse acá. Claro. Me impactó mucho y yo creo que este tema en donde no hay suficientes médicos y es muy claro el uso de la regulación, puedes verlo como el abuso de la regulación o como lo quieras ver, pero para proteger los gremios, ¿no? Que de alguna forma es la misma acusación con los bancos y el uso de la regulación para proteger los oligopolios. Y es relativamente también entendible decir, oye, no, es que cómo vamos a poner en riesgo la salud de la gente si no podemos bajar el tema regulatorio porque vamos a poner en riesgo la salud de la gente, pero por otro lado dice, pues la salud de la gente ya está en riesgo porque no hay suficientes. Es un como que cuento de nunca acabar, pero genera estos huecos y áreas grises como la oportunidad para atender a personas de Estados Unidos en algunos lugares de México. Claro, y si lo piensas, por ejemplo, también en Estados Unidos hay ciertas especialidades de enfermería que tienen la facultad de recetar medicamentos. Algunos, o sea, no te pueden recetar seguramente opioides, pero que cada vez lo restringen más. Entonces, es todo un sistema, como tú dices, si nos ponemos a mal pensar para proteger al gremio, pero si no nos ponemos a mal pensar, igual está roto, o sea, y creo que aplica todo lo que dicen para Estados Unidos aplica exactamente para México. Sí, Y ahí hay una oportunidad clara también de negocio, ¿no? sí, claro, claro. En otros temas, yo simplemente quería destacar cómo, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos estábamos hablando más bien de deals de fundraising, pero deals en general? O sea, y en los últimos días hemos seguido viendo algunos en México. Está el caso de Glisco, este fondo de private equity. Glisco es de los fondos de private equity, pues yo creo que mayor trayectoria en México y más experiencia en México y que se ha cambiado de nombre y demás, pero ahora que estaban invirtiendo en esta empresa, una empresa chilena, Wild Foods, que se especializa en barras nutritivas. Ellos le llaman como que productos sin sellos, ¿no? Que creo que al final sí tienen sellos, pero que la idea es generar productos, snacks y demás que sean muy nutritivos, una cantidad importante de dinero que le está metiendo Glisco, pero sobre todo para crecer en México. O sea, la gran apuesta es que esta marca tiene mucho potencial en México y que le quieren meter a más puntos de venta. Y ahí va otro deal que me llamó la atención, es de ARPA Capital, que son dos chavos, si se acuerdan, hemos estado hablando aquí de los search funds. Ellos hicieron primero un search fund, compraron una empresa bajo el modelo de search, la crecieron, una empresa que se llama un poco de seguros, la vendieron
listo. O sea, como que cumplieron el ciclo completo del search, de este tipo de modelo, y ahora están haciendo una variación en donde están haciendo otro fondo que se comporta más o menos parecido al tema del Search Fund, pero aquí en lugar de comprar una empresa y ellos directamente operarla, quieren comprar 3 o 4 empresas y ya compraron la primera, ¿no? Y sí, en este caso, uno de ellos se metió a operarla, compró una empresa que se llama Holding del Golfo, si no me equivoco está en Tabasco, pero es una empresa que opera marcas de fast food. O sea, tenía algo así como 30 y tantos. Taco Bell, Dairy Queen. Ándale, exacto. Muchos Dairy Queen, de hecho, ¿no? Y Y bueno, pues fun a fact, ver. uno de los 2 socios de Arpa Capital, Vicente Aristegui, fue analista en Glisco Partners, pues, mucho tiempo. Ese no me lo sabía. Sí, Ok, ya ves, traes tus datos, ¿no? traigo mis datos. Y tú me querías presumir No, un no, deal, yo te quería me ibas a regañar, reclamar de hecho, de un deal que enardecidamente, un white paper. porque hoy publicaste en White Paper que Nufi, que es una empresa, para la que yo estoy muy entusiasmada, es una empresa de verificación de identidad a través de inteligencia artificial. Ya sé que suena como a pura palabra rimbombante, pero te lo juro que es impactante. Les sacas una foto de tu INE por los 2 lados, luego haces reconocimiento facial para dar consentimiento de que te hagan el background check y en 5 minutos tienes un reporte como yo nunca he visto. O sea, me quedé fría. Es una empresa que pasó por Shark Tank, en la cual invertimos todos los Sharks, incluyéndome a mí, yo lideré el due diligence. Y lo que me dolió en el alma es que la sacaste y dijiste que Magma Ventures y Ganas Capital y no sé qué. Y, o sea, y nosotros ahí, pues, los más No importantes. sabía, no sabía, te hubiera puesto así, es más, Pues porque no ves Shark Tank, ya vi que no ves Shark Tank. O sea, y ya esto ya salió, ¿verdad? Porque yo sé que luego Ya, tú los grabas y salen. ya salió. Y bueno, como tú sabes, muchas veces en el due diligence no se concretan las inversiones porque la empresa no tiene sus papeles en orden o tiene contingencias legales que no mencionaron o lo que sea. En esta en particular se concretó, ¿no? Y es una empresa que estamos, la verdad, bien entusiasmados. Pues yo creo que todos los que estamos metidos porque estamos muy impactados de la tecnología que traen estos chavos. Y tienen inversionistas de Monterrey también. Deja tu inversionistas de Monterrey. Si salió en Shark Tank, pues dijeron cuánto le invirtieron. Ok. Sí, sí, sí. Sí, dijimos cuánto le invertimos. Aquí tengo mi A libretita. ver, entonces, ¿cuánto le invirtieron? En mi libretita de Shark Tank dice aquí, Nufi, la evaluación fue de 100 millones de pesos, Ok, ¿no? Y más o menos invertimos 2.5 millones de pesos. ok. ¿Y para tener esa evaluación, ya está basado en revenue o todavía es puro potencial? La verdad, más potencial que otra cosa. Pero, o sea, sí ya tienen, Ok. digo, vean el capítulo, porque ahí hablan de las ventas y todo, ya tienen mucha atracción y no me quiero confundir ahorita de lo que dijeron al aire y lo que me dijeron confidencialmente. Tienen varios bancos que son sus No, clientes. ok. Y creo que lo que es interesante aquí es que con todas las regulaciones de KYC y KYB, que ya hoy tienen las empresas un deber de conocer a su cliente, o sea, de saber que le están vendiendo a gente legítima y saber que le están vendiendo a empresas legítimas y que sus proveedores son legítimos, creo que cada vez más la verificación de identidad y todo lo que tiene que ver con entender qué hace la gente con la que trabajas y las personas, tanto físicas como morales, va a ser bien, bien importante. Ya. Y entonces esto es un competidor de Encode. Ok. Pues yo creo que más bien es un complemento maravilloso, ¿sabes? Porque Encode es reconocimiento facial y tiene algunas cosas de verificación, pero estos chavos te sacan un reporte de 15 hojas que te dicen esta persona de qué empresa se socia, cómo está su récord en el buro de crédito, cómo está su récord con las autoridades de impuestos, si tiene algún tema legal, cuáles son sus redes sociales, sus domicilios conocidos. O sea, te digo que da miedo. O sea, si dices, ay, 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 Ya. Órale. Ok. Bueno. qué libros ha A ver qué tal. escrito. Entonces tú te comprometes a ver el final del maratón y yo me comprometo a ver este capítulo de Shark Tank. Me late, me late. Y lo discutimos la siguiente semana. Y te voy a poner en contacto a Hans y Lich, que son Ándale. los fundadores, que la neta traen una Son de compañía Guadalajara, padrísima. ¿no? Creo. No, son de Monterrey, son de Monterrey. Son de Monterrey. Ok. Y te van a caer perfecto porque son de verdad los nerds más nerds que he conocido en la vida. O sea, Hans, haz de cuenta, su autoapodo es Hands On. Está bien. En fin. Oye, bueno, yo les quiero contar que ni tú ni yo pasamos, espero, por esta bonita época del dating en línea, gracias a Dios, pero a mí siempre me ha preocupado mucho
Y recientemente leí un artículo en el Economist que habla de que no solo a mí me preocupaba, sino que realmente el mundo de las aplicaciones de citas en línea está teniendo, así como tuvo un super boom de entre 2019 y 2021, 22 todavía, en los últimos 18 meses ha perdido muchísima fuerza. Para que te des una idea, el número de usuarios activos en las aplicaciones de dating llegó a ser de 150 millones de usuarios mensuales activos. O sea, imagínate qué locura. Y hoy bajó, o sea, subía y hoy está alrededor de los 130. Sigue siendo un montón, pero perder 20 millones de usuarios mensuales en 2 años, pues es una catástrofe para una empresa de aplicaciones. Y no solo eso, sino que también su precio en la bolsa, su valuación, las valuaciones de los dos más grandes grupos que son Match Group y Bumble, que cotizan en la bolsa, pues han disminuido su valor muchísimo en los últimos meses, o sea, casi 75% de valor han perdido desde 2021, cuando el S&P ha crecido 25% por lo menos en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, tanto el mercado los está penalizando, pero ¿por qué los están penalizando el mercado? Porque han perdido muchísimos usuarios. ¿Y por qué han perdido muchísimos usuarios? Hay un chorro de teorías. La que a mí más me gusta es porque claramente el usuario se dio cuenta que para lo que estaba yendo no le servía. O sea, te estabas yendo para tratar de encontrar pareja y lo que pasaba es que estas aplicaciones no te ayudaban a encontrar pareja, sino muy por el contrario. Si te pones a pensar en el ingeniero que está detrás de las aplicaciones, pues cualquier aplicación lo que quiere es mantener y crecer el número de usuarios. Y entonces, si de pronto le encontramos pareja a todos, pues ya se van. O sea, si les encontramos al amor de su vida, se van. Entonces, todo el tiempo te hacen estos nudges, o sea, esta gamificación, que hemos hablado, por ejemplo, de gente que lo usa para hacer el bien, como Duolingo, pero aquí para siempre tenerte en el límite de, oye, pero ya sé que te gustó esta chava, pero ¿y si buscas un poquito más? ¿Qué tal si hay otra que te gusta más? Entonces, creo que esta nueva generación de usuarios de pronto se dieron cuenta que estaban ellos siendo la mercancía para que estas apps se volvieran ricas y están tratando de buscar métodos más tradicionales para encontrar pareja. Y la segunda cosa por la que el mercado los penalizó muchísimo es que no lograron crecer sustancialmente la base de usuarios pagados. Ahí sí es una cosa de psicología, yo creo, porque lo que dice el artículo es, la gente no quiere pagar por este servicio porque ahora sí que, bueno, ya todos están en el app y entonces ya se vuelve como normal. Pero ¿de veras quieres ser el idiota que tiene una estrellita de que pagó porque su perfil salga hasta arriba? Y pues no, ¿no? O sea, como que eso te baja un poco la deseabilidad en la app. Entonces no encontraron una manera de que pagar fuera cool y no lograron que suficientemente pagara. En fin, yo estoy contenta porque mis hijas ya están empezando en ese, tengo una que va a cumplir 18 años en los próximos 18 meses, bueno, no es cierto. Bueno, sí, en los próximos 18 meses y yo me moría del pánico de que esta fuera la única manera de conseguir galán, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos volviendo a los métodos más tradicionales. Ojalá, ojalá. Sí, a ver, ¿Tú qué opinas? yo no lo entiendo bien, pero me queda claro que estos han sido un gran negocio por muchos años, ¿no? Y de un impacto gigantesco. Claramente, pues como que eso estaba limitado, ¿no? Y ya llegaron a su techo, incluso está quizás, como bien dices, reduciéndose un poco. Creo que pues, claramente van a seguir existiendo y van a jugar un rol quizás para cierto tipo de relaciones o lo que sea, y tendrán que evolucionar su modelo de negocio. A mí en lo personal siempre me ha dado mucha curiosidad si les va bien en México o no. Y no tenemos, nadie desglosa sus resultados en México. Sabemos que para algunas apps, hablando por ejemplo el caso de Uber, el caso de Spotify, México es súper importante. Es una gran fuente de negocio YouTube, para YouTube. WhatsApp. Exacto, hay muchos en donde México sí es una parte integral en su modelo de negocio, pero específicamente, no sé, o sea, no sé si el mexicano realmente ha adoptado este tipo de comportamiento, si el hecho de que, no sé, aquí son más cercanos a la familia y la comunidad, mientras que en Estados Unidos, pues te cambiaste de ciudad y ya no conoces a alguien ahí, conoces gente, pero en México siempre estamos alrededor de los mismos. Yo no sé si culturalmente han funcionado bien o no, y evidentemente, pues en mi círculo alrededor pocos tienen la posibilidad de estar utilizando este tipo de aplicaciones, no, entonces no sé qué decirte, pero siempre me ha dado Fíjate curiosidad que si estoy no. buscando acá y según Statista, esta es una estadística de 2023, bastante reciente, y pusieron cuál es el porcentaje user penetration rate, me imagino que es
porcentaje de la población adulta que ha usado una app en los últimos, no dice si es mes o año, pero no importa. Y lo que dice es que el país que más penetración tiene es Estados Unidos, con 17%, luego el Ajá. Reino Unido con 16%, Bélgica con 16%, luego va bajando. Y en efecto, tu intuición creo que era buena, México es solo el 4% de los países que midieron, solo por arriba de India, que bueno, sabemos que en India sigue habiendo una cultura de matchmaking muy fuerte, y de Nigeria. Está al nivel más o menos de China, de Rusia y de Japón, México. Entonces sí, pues tienes razón. Ahora, igual el 4% es un montón, ¿no? No, pero es lo que te iba a decir, no vaya a ser que es lo mismo que veíamos con las cuentas de las casas de bolsa. O sea, a lo mejor el 4% abrió cuenta, pero mi duda es desde el punto de vista de negocio. O sea, Ujú. que ganen dinero con este tipo de soluciones en México, no tengo idea. ¿Verdad? Tengo mis dudas de que sea. A lo mejor alguien nos quiere compartir datos, pero no sé o sea, sé que algunas tienen oficinas en México o tienen empleados en México, pero pues no sé si Sí, que son más tampoco bien entiendo oficinas. como para qué. Yo creo que Pues es es PR, ¿no? sí, o para vender publicidad, o sea, tienen publicidad, ¿no? Y al final los country managers de muchos de este tipo de aplicaciones en México pues son vendedores de Son publicidad, directores ¿verdad? comerciales. No es como que van a hacer aquí desarrollo. ¿Te parece si nos vamos, Carla, a platicar del tema de esta semana? Que por cierto, lo cambiamos de último minuto y vamos a hablar de otra cosa. Y si se fijan, normalmente no dedicamos el espacio central de este tema para hablar de negocios que no son propiamente de México o situaciones realmente de México. Pero en este caso, ahorita que estamos preparando, antes de entrar a grabar, estamos hablando de esto y nos dimos cuenta que creemos que vale la pena hacer hincapié por diferentes cosas. Y específicamente lo que queremos hablar es del movimiento, del cambio que hicieron en el CEO de Starbucks, que fue antier, ¿no? Y que ha dominado en los medios de comunicación los últimos 2 días. Seguramente vieron, el CEO de Starbucks, que tenía menos de un año y medio, lo corrieron y pusieron el que era CEO de Chipotle, ¿no? Y entonces, aquí hay como que varios puntos que creemos que vale la pena destacar. El primero es ¿por qué nos gusta tanto hablar de Starbucks? Y no me refiero nomás a White Paper, porque sí sale mucho Starbucks en White Paper, pero en general a todos los medios. O sea, este cambio de CEO está en todas las portadas, está analizado por todos los ángulos en el New York Times, en el Wall Street Journal, en todos lados. Y claro, Starbucks es una empresa, que ahorita podemos hablar un poco más, que ha sido muy significativa porque prácticamente creó una categoría, porque en una generación creció a nivel global, pero como que tiene un impacto cultural que va más allá de su market cap, que va más allá de su tamaño de negocio como tal, ¿no? ¿Coincides conmigo, Carla? Sí, totalmente. Y fíjate que yo creo que es por varias cosas. Yo creo que en general las compañías de consumo tienen esta influencia desproporcionada a su market cap, porque realmente son compañías que están todo el día en nuestra vida diaria. Y alguna vez leí que, a ver, ¿qué es lo que más tenemos en la mano? O sea, ¿cuál es el objeto que más tocas durante el día? El celular. Es el celular, exacto. Pero el segundo objeto que más tocas es una bebida. Y en general es una bebida empaquetada, es decir, no es un vaso de agua que te fuiste a servir del filtro de tu casa, es o un refresco o un café de Starbucks o un juguito del Valle, etcétera. Y entonces, si lo piensas, es que todo el día lo vemos, o sea, es algo que está muy cerca de nuestro cuerpo. Y creo que en parte por eso es que tienen una influencia desproporcionada en nosotros, ¿no? Sí, sí, lo que Starbucks hizo, lo que Howard Schultz hizo realmente y con ese equipo es increíble. O sea, y obviamente quiero suponer que la mayoría de los que están aquí conocen perfectamente la historia. Y aunque la conozcan, yo les recomiendo que escuchen el podcast de Acquired como de 40,000 horas en donde explica todo y está Howard Schultz ahí, pero te ayuda a dimensionar que pues, esto es una categoría que no existía, que transformó nuestra vida, la vida de casi todos. Hoy todo el mundo usa Starbucks o algo similar a Starbucks con muchísima frecuencia, cambió la cultura del café, o sea, el impacto es gigantesco, pero aún así me impresiona cómo cualquier cosa que hace Starbucks la amplificamos, se convierte en protagónico muy cañón. Entonces, bueno, esa era como que la primera observación de este caso. La segunda, que creo que es muy relevante para un país como Espera, el... déjame decirte una Ah, cosita dime, nomás dime. rapidísimo. Sí, En mis épocas que trabajaba yo en Google, uno de mis clientes era evidentemente Nestlé con Nescafé, ¿no?
Y alguna vez hicimos un análisis de qué buscaba la gente relacionado a café en Google. Y era impresionante porque si bien creo que Nescafé sirve 5 de cada 6 tazas de café que se toman diariamente en el mundo, o sea, es por mucho el café más tomado del mundo, cuando veías las búsquedas eran totalmente al revés. Creo que 5 de cada 6 búsquedas eran relacionadas a algo que tenía que ver con Starbucks. Y era, ya sabes, ¿cómo se hace el matcha latte, no sé qué? ¿Cómo se dice mediano en Starbucks? Era una obsesión cultural muy grande que teníamos. En esa época hicimos el análisis para México, pero no dudaría que pase lo mismo en todos los países donde Starbucks esté presente. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Ahora, el segundo tema aquí a destacar, que me parece esencial, sobre todo en un país para México, es que aquí estamos hablando de que corrieron al CEO, cambiaron el CEO, pareciera que de un momento a otro. Pero ¿por qué sucede esto? Y es un tema de accountability, o sea, es un tema en donde la empresa lleva, creo que 2 o 3 trimestres no creciendo, o incluso en el último trimestre decreciendo en sus resultados, no funcionan los resultados, vámonos, el que sigue, ¿no? Eso prácticamente no lo vemos aquí. Y en Estados Unidos tampoco es tan frecuente, ¿no? Aquí en este caso influye el que al parecer tiene activist investors, ya hemos hablado de este tipo de jugadores, de hecho yo creo que vale la pena que después le entremos más a fondo al tema, pero gente que toma, o en este caso fondos que toman una posición importante y empiezan a presionar al management para hacer cambios, ¿no? Y entonces aquí se le metió un fondo de activist investors que compró $2 billones de acciones, o 2,000 millones de acciones, para quien se enoja cuando digo billones, porque recibo mails de eso. Ay, ¿de verdad? ¡Qué Sí, puristas! ¡Qué puristas! claro. Y entonces empiezan a presionar al management, y en este caso el consejo pues empezó a buscar otras opciones y encontró una. Ahorita hablamos de quien nombraron y vámonos, se fue, ¿verdad? O Sí. sea, eso Sí, o no sea, es. yo creo que sí es un tema de accountability y fíjate que ayer alguien puso en LinkedIn, creo que fue Ernesto Canales, que no hay una buena palabra para accountability en español y la verdad es que sí, no la hay. Pero sí es un tema de accountability. Por otro lado, llevaba 16 meses. Sí, Entonces, es durísimo darle tan poco tiempo y por otro lado, lo que tú decías, o sea, él llegó a implementar decisiones que ya se habían tomado antes, ¿no? sí, Entonces, no sé, sí, como que sí, sí. pero no. Sí, o sea, a ver, aquí, y este era mi tercer punto, que es el rol de Howard Schultz en todo esto, porque pues coincide también que el fundador, algunos no quieren llamarle el fundador porque él realmente lo compró, pero lo que él compró era otra cosa, ¿no? Para efectos prácticos es el fundador del Starbucks que conocemos nosotros. Hace, no sé, cuando presentó los últimos resultados, sacó una carta bastante crítica, públicamente criticando a su ex empresa en la que él ya no participa, ¿no? Pues él sigue siendo el papá de esto y el líder moral, pero además tiene la característica, poco parecido quizás al caso de Bob Iger, pero en este caso incluso yo creo que más dramático, que es el gran storyteller de nuestra época, ¿no? O sea, la capacidad que tiene para contar la historia y evidentemente el track record que tiene, y eso le da una credibilidad como líder, emprendedor, empresarial, fuera de serie, que además siempre ha demostrado como una gran capacidad para conectar con sus empleados, con los mercados, con los inversionistas, con los socios, con los socios comerciales, con el consejo. Y como que a esta persona que estuvo tan poco tiempo, no tuvo oportunidad de desarrollarlo, como bien tú dices, pero como que no hubo clic desde el principio, como que no hubo mucha química, quizás el contraste era demasiado diferente con la capacidad de Howard Schultz en este contexto quizás más ambiguo, ¿eh? O sea, me refiero a más, pues no sé si llamarle superficial, pero más de las formas, que pues, la capacidad del consejo para tolerarlo fue muy, muy pequeña, ¿no? Sí, claramente, o sea, me encantaría pensar que solo se da por resultados este tipo de cosas, pero tenemos que acordarnos que las empresas están hechas de personas. Sí, Y seguro lo que no está dicho ahí es que pues no hubo química entre el board y el nuevo CEO, ¿no? sí, sí, uno de los artículos del Wall Street Journal sí habla un poco de eso, como que desde hace tiempo no habían conectado bien y el consejo ya estaba viendo otras alternativas. Pero luego te regresas, y por eso también usaba el ejemplo de Disney con Bob Iger, y pues Howard Schultz ha tenido que, o sea, se ha salido de ser CEO, si no me equivoco, en 3 ocasiones. Y pues ponen otro y no les gusta y les regresa, y ponen otro y no les gusta y se regresa. Y que vas a regresar otra vez, uno, este tipo tiene ya más de 70 años, ya fue 3 veces CEO. Puedes decir, oye, es una increíble empresa, pero ¿a poco no puede estar
dirigida por alguien más, pues tiene que poder ser dirigida por alguien más, ¿no? Y bueno, se nota que la sombra del fundador ahí es como una presencia omnipresente. Y hay una historia de Howard Schultz que yo no sé si es verdad o es leyenda urbana, pero con esto que cuentas me la recordó, que Howard Schultz hacía los macchiatos, ¿no? Porque solo él los sabía hacer perfectos, los macchiatos, ¿no? Y entonces que tuvo de pronto una discusión cuando ya tenían como, no sé, 2 tiendas y que el board le dijo, no, no, a ver, espérame tantito, o sea, tienes que dejar de hacer los maquiatos. Y de hecho, durante una época, o por lo menos donde yo trabajaba, Pato Villalobos le gustaba mucho hacer esa analogía, cuando alguien no soltaba, no delegaba una tarea importante porque sentía que nadie más lo podía hacer mejor que él, decía, ya, suelte ese maquiato, ¿no? No sé si solo él lo decía o si en otras empresas también se usa, pero ahorita que dices esto, sí se nota que se va, pero no se va, ¿no? Sí, ahí sigue presente. Ojo que a mí, por ejemplo, el libro de Onward, donde Howard cuenta la segunda etapa de Starbucks, vamos a poner, cuando él se retira la primera vez y está fuera varios años, ¿no? Y Starbucks hace una serie de cambios que no le gustan y lo vuelve a ir mal y regresa a él. Ese libro a mí me marcó la vida, o sea, me pareció de los mejores libros de negocios que he leído, inspirador, con casos muy concretos. Y te digo, y hace poco que escuché el episodio de Acquired en donde lo entrevistan a él, wow, o sea, este tipo para mí es de los grandes líderes que más valor ha generado y me gusta mucho el estilo y demás. Pero es preocupante esto, que es otra vez lo mismo que le parece que le está sucediendo a Disney, ¿no? Con Bob Iger y esa persona, ¿cómo la reemplazas? Porque la tienes que reemplazar en algún momento. Sí, y creo que ahí también, mira, por más maravilloso que sea Howard Schultz, claramente en algo que yo creo que reprobó como líder es en la planeación de sucesión, ¿no? Porque además han tenido que traer puros externos. O sea, ¿cómo es posible que una compañía tan exitosa que además se precia de tener una cultura increíble, de hacer que la gente crezca desde abajo, pues los últimos 3 CEOs no han sido crecidos internamente? O sea, Sí. hay algo ahí que no está bien. Sí, sí, de acuerdo. El otro tema que yo quería destacar con todo esto es desde la perspectiva puramente humana, ¿no? Pero el efecto de este movimiento que tuvo en el market cap de la empresa, si nos lo llevamos al plano humano, a ver, ¿y a qué me refiero con esto? Corren a la persona y la acción sube tanto que es el equivalente como de 25 billones de dólares, ¿no? 25,000 millones de dólares otra vez. 25 billones te corren y la empresa aumenta de valor 25 billones de dólares. O sea, humanamente, el No, impacto o que sea, yo tienen creo que no vuelves a salir a la calle nunca. O sea, qué oso. Imagínate decir, destruí 25, o sea, que yo me fuera, hizo una fiesta de 25 billones de dólares, pobre señor. Bueno, pobre no, porque seguro se fue con mucho dinero. No, sí, seguramente, pero te acaban de correr tu trabajo y además se pusieron todos tan felices de que te fuiste que aumentó tanto el valor. Y luego visto desde la otra perspectiva, ¿cómo mantienes la humildad cuando eres un güey que acaban de traer para acá y te traen y automáticamente vale 25 billones más, bro? ¿Cómo no te la crees, bro? O sea, ¿cómo mantienes tu No la mantienes. O sea, yo creo que lanza, bro? No sé, sí, muy difícil, muy muy, difícil. muy difícil. Porque aparte ya lo hizo en Chipotle, entonces sí, habrá que ver el capítulo 3 a ver si no se vuelve loco. Sí, o los nervios, ¿verdad? También de decir, oye, lo que esperan de mí, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de verlo, pero desde la perspectiva humana, para mí, este movimiento es increíble, ¿no? Es muy impresionante. Y bueno, y por último, este tema que mencionabas de quién es la persona que llega y claramente tiene un track record espectacular, ¿verdad? O sea, le dio la vuelta a Taco Bell, le dio la vuelta a Chipotle, tiene como que 2 o 3 episodios muy particulares de, no probablemente de turnaround, pero de rescate de crisis, ¿no? Cuando Chipotle tuvo el problema este de E. coli hace varios años y que afectó muchísimo la reputación y hubo un momento verdaderamente difícil de crisis, pues al parecer esta persona es quien le dio la vuelta. Y si te pones a ver también, creo que lo hemos hablado aquí en el podcast, si no en White Paper sí ha salido, pero Chipotle pues ahorita es la niña bonita que todo mundo quiere, ¿no? Y la historia de Chipotle es así como que el mejor momento de Starbucks en su historia es lo que hoy Chipotle está viviendo, ¿no? Es la marca que todo mundo envidia, que mientras que todos los demás de la categoría han estado batallando, ellos van para arriba, que se adueñó de un cliente más affluent, más prestigioso, o sea, como que tiene todo a favor y mucho se lo quieren atribuir a esta persona y entonces pues, se va de una historia de gran éxito
pues, a tratar de darle la vuelta a esto y el reto personal, la decisión de alguien en esa etapa de vida, si no me equivoco, tiene como 50 altos, ¿no? De decir, oye, estoy ahorita en el peak aquí con esto, podría en ese momento decir, me jubilo y no, me quiero aventar ahora este reto todavía mucho más complicado, porque si no me equivoco, Chipotle nomás está en Estados Unidos y Starbucks realmente es una empresa multinacional con todo Global. tipo de retos culturales que trae problemas ahora laborales en algunos países y demás. Entonces, es un animal mucho más Con la complejo. variedad de socios comerciales que tienen en todos lados, que seguramente con cada uno tienen un acuerdo un poquito distinto. Sí, También va a ser muy interesante ver si al SEA le afecta en algo este cambio tan visible de CEO, ¿no? Porque, sí, como saben, Alsea es el franquiciatario maestro de Starbucks no solo en México, México es su territorio más importante, pero en un chorronal de países. sí, en Europa en muchos lugares. No creo, o sea, incluso pues creo que en los últimos cambios no ha tenido nada que ver y Alsea siempre ha tenido muy buenos resultados con Starbucks. Ahora que han tenido estas desaceleraciones se han referido más bien a temas en China en particular, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que queríamos platicar del movimiento del cambio de CEO en Starbucks. Carla, tú te tocaba a ti la duda de la semana. Pues fíjate que ya van como 6 personas que me mandan, y lo he visto en varios grupos también de estos de mujeres, que la rotonda de la calzada, ahí en Monterrey, que yo no sé qué tan importante es la rotonda de la calzada, tú me podrás La decir, rotonda de pero la hay calzada. Te mandaron a ti de la rotonda de la calzada, ok. sí, 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 sí. Bueno, ese no me lo mandaron a mí, ese lo vi en una publicación de algún grupo, y Ajá. Lucy también, que trabaja con nosotros en White Paper, me lo mandó, que en la rotonda de la calzada hay un local que pues, está por abrir, y en vez de decir próximamente, aquí verás algo, dice así: Ask AI, Imagine, inserta tienda icónica de top marca fundada en Monterrey. Y entonces todo mundo así de, ay, me da mil curiosidad qué van a abrir aquí, no sé qué, no sé cuánto. Creo que yo ya sé la respuesta, pero brillante stunt de No mercadotecnia. te entiendo. O sea, es un anuncio de que van a abrir ahí una tienda de una No, no es marca. un anuncio. O sea, en el local donde van a abrir la tienda, en vez de poner qué va a haber ahí, Ajá. tiene esta leyenda medio Ah, críptica que dice que le preguntes a inteligencia artificial cuál es la marca icónica de ropa creada en Monterrey. ok. O sea, de veras no sabes de qué te estoy hablando. No, pues no ha pasado por ahí. A ver, te voy a mandar Yo sé quién para se que va a veas el poner en calzada. checa tu WhatsApp. A ver, sí. Sé de alguien que se va a poner en A ver, calzada. ahí está, ya te lo mandé. Es una renta importante, ¿verdad? Ah, a ver, ya vi. Ask AI, Imagine. Inserta tienda icónica de la. Ah, ok. Como es como un prompt de AI. Es como un prompt, exacto. Y entonces, ¿tú quién dices? A mí me parece bastante lógico que O sea, ¿y le preguntaste a ChatGPT o no? no, no le pregunté a ChatGPT, ¿tú sí? A ver, O- vamos a preguntar. no, pues no he tenido chance. O qué pusieron ahí en el chat. No, a ver, déjame ver. A ver, Imagine no, no, yo creo yo creo que es, a ver, vamos a preguntar. Imagine, tienda icónica de ropa creada en Monterrey. A ver, pues, no, no me va a decir. No, porque me dice otras cosas, ¿no? Sí. Yo creo que es Ellas, que a mí me encanta. Ellas con Z. Sí. Ellas con Z. Ellas con Que además, Z. sí es icónica, la usa doña Mariana, estuvo en la inauguración de la primera tienda, es una marca de la que has hablado en White Paper, porque es fundada por mujeres y Es tiene una gran historia, es la una verdad. gran historia. Sí. Y, pues, vamos a ver. Vamos a Si ver. es ellas, invítenos a la inauguración, Ok. ¿no? Bueno, y para terminar el día de hoy, la recomendación de esta semana es un libro que es un clásico de negocios, es un oldie but goodie, y les voy a decir por qué se los va a recomendar. René me dijo que hiciéramos un capítulo de los mejores libros de negocios que habíamos leído y estamos pensando en hacerlo. Entonces me puse a revisar y fíjate que de los de últimamente casi no me han gustado ninguno, pero un libro que sí me parece que es imperdible y que hay que leerlo cada 3 a 5 años es El dilema del innovador de Clayton Christensen, que tuve la fortuna de que fue mi profesor, no de asignatura, pero sí tomé varias clases con él en HBS. Y es un libro que hay que releer y releer porque habla de cómo es tan fácil cuando te está yendo bien en tu negocio y tienes todo para hacer que te siga yendo bien con las innovaciones porque tú tienes los recursos para descubrirlas, etcétera. Y al final el éxito no te deja, el éxito de tus productos existentes o de tus modelos de negocios existentes no te deja disrumpirte a ti mismo. Y digo, todos hemos oído 100,000 veces la historia de por qué Blockbuster, Netflix le ganó y por qué
Kodak no capitalizó las cámaras en los celulares, pero él lo analiza de una manera que es verdaderamente brillante y que creo que funciona para cualquier negocio. Y cómo el éxito no puede ser lo que te lleve a la muerte en los negocios y cómo también es un poco inevitable, ¿no? Es muy, muy, muy difícil que una compañía exitosa se disrumpa a sí misma. Yo creo que hay pocos casos que yo conozco, el que más me gusta es el de Nespresso en Nestlé, pero tuvieron que hacer una compañía aparte, separada, con todos los berrinches del management y casi, casi secreta, para poder realmente disrumpirse. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación y nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Carla Berman, mi mail carla@whitepaper.mx y el de René, rené@whitepaper.mx. Muchas gracias por escucharnos.